Se los contaba hoy temprano, en la semana me asombré escuchando, de verdad me asombré, sí, los comentarios absolutamente despectivos de cierta mesa televisiva, incluso algunos de ellos seguidores del fútbol, ¿no? Sí, una mesa muy masculina además, me parece que este año ganaron terreno los nombres masculinos a la hora de conformar mesa en algunos medios de comunicación. Opinaban ellos sobre la construcción del Estadio Único en Santiago del Estero, que fue inaugurado esta semana con la presencia del presidente. Y básicamente el cuestionamiento es, ¿cómo se va a construir semejante estadio en una provincia pobre? Esto era lo que se preguntaban, ironizaban al respecto, ponían memes al aire. Por ser más pobres que Buenos Aires, parece, según el criterio que dejaban en claro, el resto del país no tiene derecho, salvo algunas excepciones, a contar con grandes obras o aspirar a que sus habitantes, sus pibes, se entusiasmen con poder visitar o, por qué no, jugar en un gran estadio. La mirada porteñocentrista suele ser dañina, injusta y la verdad que muchas veces también ignorante de lo que ocurre en otros lugares del país. ¿No les indignó? Fíjate vos, cuando ocurrió la inversa, cuando se prometieron 3.000 jardines en todo el país y no se concretaron. Bueno, tampoco creo que hablaron en esa mesa ayer de la denuncia que se va a hacer por este tema. Y es entendible, ellos se deben a un público minoritario que no necesita jardines estatales, y esto es lo que tenemos que entender la mayoría. Justamente hoy hablábamos de la necesidad de comprender quién me dice qué cosa y por qué, ¿no? La necesidad de mejorar nuestro acercamiento a la información. Ellos le están hablando principalmente a sus patrones, porque sus patrones son los que aborrecen, por ejemplo, las universidades públicas. ¿Qué es eso de universidades públicas por todos lados? Ellos le hablan a un patrón que quiere, además de ser patrón, ser gobierno. ¿Qué ocurriría si un día pedimos que se descentralice todo lo que está concentrado en la capital para redistribuir recursos y la riqueza? Incluso podríamos plantearlo en términos comunicacionales. ¿O será que consideran que como hay provincias que tienen mayores registros de pobreza, merecen el castigo del abandono total? Esta diferencia que hay, ya lo sabemos, ¿no? Hemos hablado tantas veces de esto entre la capital, esta diferencia de recursos, esta inequidad es una construcción histórica, ¿sí? No es una cuestión de que una ciudad merece más que otra, es una construcción histórica. La verdad que mientras los escuchaba pensaba en las piletas de Milagro Sala y en el odio que despierta su figura, en las obras que construyeron en Jujuy y que en gran medida después de todo lo pasado fueron abandonadas, saqueadas, y en esa mirada condenatoria, ese es el hilo que encuentro, ¿no?, entre lo que menciono y lo anterior, esa mirada condenatoria hacia el pobre. ¿Para qué quieren una pileta de natación los pobres? ¿Para qué quieren deportes? ¿Para qué quieren un estadio? ¿Para qué quieren los pobres universidades? ¿Para qué quieren jardines? Y la mirada es corta y selectiva, porque no interpelan nunca lo que ocurre en su propia ciudad, lo que ven cuando salen a la calle. Viven en la ciudad más rica del país, pero fíjate esto, tienen los cortes de luz más largos de todo el país por falta de inversiones de las empresas que resultan ser sus auspiciantes. Difícil, ¿no? Tampoco van a criticar a los que administrando, insisto, la ciudad más rica del país, no invierten en políticas habitacionales para contener a los que duermen en la calle. Transitan a diario esas calles repletas de compatriotas que no tienen, hay que reconocerlos como compatriotas primero, ¿no? No tienen una puerta para cerrar, una cama para dormir, un plato de comida, pero deciden que de eso no se habla. Esas contradicciones no se muestran, aunque sean estruendosas. Eso no se cuestiona. Pobres hubo siempre en la calle, eso es una respuesta común cuando uno plantea el tema. Siempre hubo pobres, siempre va a haber pobres. ¿La escucharon alguna vez a esa argumentación? Mucho menos van a hablar de los médicos que mueren esperando la vacuna, mientras se privilegia la distribución en prepagas y obras sociales, o de los docentes esperando las vacunas, dando clases, los primeros en dar clases y los últimos en vacunarse aparentemente. Y después llegó lo de Formosa y la verdad que la falta de decoro es total. Decoro como mínimo, compromiso, responsabilidad, coherencia. Nada de eso podemos encontrar en la oposición y mucho menos en este sector de la comunicación al que me refiero.
De repente parece que Patricia Bullrich puede aparecer denunciando represión, horrorizada. De repente el macrismo, que nunca explicó qué pasó con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, o que, pero aún, lejos de explicar, sembró información falsa para no hacerse responsables. Se presentan ahora como los abanderados de los derechos humanos. La verdad que es insoportable ese nivel de cinismo y francamente nos hace mal a todos. Corren el eje de lo que está bien y de lo que está mal constantemente, tanto como para que algunos deban plantearse a la hora de hablar si decir o no, para no acompañar sus campañas sucias. Y no debemos permitir que corran el eje. Las que consideran que la política es una herramienta fundamental, los que consideramos que la política es una herramienta fundamental para transformar la realidad, que las respuestas deben darse justamente a través de la política, que la violencia nunca es el camino, no debemos permitir que corran el eje. Los que siempre estuvimos en esa vereda, no importa las pertenencias partidarias, no estoy hablando de eso, pero los que creemos en esto, los vimos cruzar la calle una y otra vez, van y vienen, según sus necesidades, vaciando de sentido, frivolizando lo que sabemos no se debe negociar, la vida, los derechos humanos, la democracia. Solo miran a Formosa porque están en campaña, nada les importa, nunca les importó la represión, nunca les importó, utilizan el tema para seguir especulando. Lo de Formosa además les sirve para retomar el control sobre la agenda y este me parece que es un dato novedoso de la semana política, de la escena política. Esta semana el Frente de Todos impuso su agenda, sin grietas, Desde el lunes, cuando el presidente Alberto Fernández brindó su discurso en el Congreso, señalando con claridad la necesidad de modificaciones en la justicia y anunciando una querella criminal por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y luego, cuando creían que podían caerle a Cristina como acusada en esa insostenible causa del dólar futuro, tuvieron que digerirse, tuvieron que tragarse un discurso irrebatible. Nadie pudo desmentirla. Les quedaron a mano nada más las chicanas. La línea argumental de Juntos por el Cambio no resiste la mínima interpelación sobre cómo administraron, abusaron del poder y como corolario cierra el presidente, cierra filas el viernes y reivindica todo lo dicho por la vicepresidenta. El frente que sueñan agrietado esta semana se mostró compacto, quizás mucho más de lo que habíamos visto hasta aquí, insisto, cerrando filas, marcando una posición muy clara sobre temas que son importantes. Y la semana pasada justamente marcábamos la necesidad de recuperar la palabra y de recuperar la agenda, y de eso se trata, eso ocurrió. El oficialismo logra hacer causa común, logra identificar los principales problemas a resolver y arremete con algo de lo que el macrismo parece no va a salir ileso y la verdad no debería salir ileso, que es el endeudamiento, que significa empobrecimiento. Saben en la oposición que es un tema del que no pueden defenderse. Lo saben además porque le gustan las encuestas, y hay varias encuestas al respecto. Una de ellas de la consultora Analogías indica, por ejemplo, publicada hace algunas semanas, que el 70%, habría que ver qué pasa esta semana, ¿no?, con este tema, después del discurso del presidente. El 70% considera que Mauricio Macri y su gobierno hizo crecer entre mucho y bastante la deuda. El 65% considera que utilizaron entre poco y nada esa deuda para el desarrollo del país. Y el 60% consideran que la deuda que se tomó se usó para fuga de dólares. ¿Qué números, no? Es decir, pareciera existir consenso, pareciera existir conciencia en la mayoría de los argentinos y argentinas de que la toma irresponsable de deuda fue dañina y que Juntos por el Cambio es responsable. Y además muchos ligan este endeudamiento a hechos de corrupción. De todas maneras, el tema de la pandemia es una de las grandes preocupaciones y es el comodín al que resuelven subirse cada vez que lo necesitan. Ellos no necesitan tener razón, no les preocupa tener razón, solamente esperan alimentar el odio. 2021 recién comienza y ya sabemos que no va a ser un año fácil. La verdad que, lo decía hoy temprano, ojalá sea el año bisagra en el que logremos vacunar a la mayor cantidad de la población
y salir de esta situación insostenible ya de pandemia, que por supuesto que nos tiene a todos agotados, pero que además es una amenaza, porque seguimos hablando de una cuestión de vida o muerte, ¿no? La economía sigue arrojando indicadores de la reactivación. La inflación es un aspecto que no deja de funcionar. De que se logren coordinar salarios y precios, la alianza gobernante puede organizar su agenda y hacerse fuerte en las diferencias, dependerá que la derecha no gane las elecciones apostando al odio y la desesperación. Y en el fondo la pulseada siempre es la misma, y la pregunta es, ¿en qué Argentina queremos vivir? Los modelos en disputa, ¿acaso puedan observarse en este escenario crítico mejor que nunca?